somos el ejército de Dios. Oh, oh. Dios es por nosotros va, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Pero no se olvide entonces, ya, el jueves nuestro culto en forma normal, habitual, ya, el viernes no hay ensayo general, creo el viernes, porque van a haber cueca y todo eso, y payas también, ya. Y sí que va a estar bonito hacer una cosa así, ya. A veces he conversado con algunos extranjeros y nos encuentran muy patriotas, ya, ¿cierto? Yo le digo, mira, es la pura cara nomás, porque empieza a leer todos los nombres de los restaurantes. ¿Te das cuenta? O léela, ¿me entiendes? Sí, es la pura cara. Nos vestimos como europeos, o tratamos de ser como europeos. No, somos chilenos. ¿Entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y por aquí corre sangre araucana. Por eso Débora se enfureció. ¿Ya? ¿Cierto? Bien, eso es. Bendecimos a nuestros vecinos, sí, de todas maneras. Vamos a la palabra del Señor. Ya, ahora sí, vamos a la palabra del Señor. No se olviden entonces, jueves, a las 8, ya, y el día domingo, un solo culto a las 10:30 de la mañana. Ya, eso es nuestros avisos durante esta semana. Este martes, el 18, no tenemos nuestro tiempo de oración, que normalmente día feriado no lo hacemos, ya, para que descanse ahí. Háganlo en familia, cómase lo que Dios tenga allí en su mesa. No se enoje porque no tiene lo que quiere tener. Gócese con lo que tiene. Alegre, dele gracias, Señor. Gracias por lo que está en esta mesa. ¿Me dice amén? Bien, vamos a la palabra del Señor. Hemos estado hablando, ¿cierto?, de lo maravilloso, de lo sobrenatural. Y de verdad, creo, hermano, sin un deseo de otra manera, sino que percibo que hay algunos que están tratando de vivir cosas que nunca han vivido, ¿ya? Cosas que realmente son del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ser del Espíritu, vivir del Espíritu, ¿ya? Y amar y todo lo que tiene que ser del Espíritu. Entonces, en ese aspecto, creo, hermano, que estamos caminando, como dije al principio de año. Espero que este año subamos un peldaño más. No quiero ver ángeles. ¿Me entienden? No, somos seres humanos con muchas dificultades, pero que gracias a Dios, Dios está con nosotros y Él nos ayuda. ¿Me dice amén? Entonces, de esa forma y de esa manera poder entrar entonces. Bueno, el jueves dijimos entonces que el milagro, el primer milagro que el Señor hizo ahí en la boda de Canaán, no su boda, sino que la boda de Canaán, ¿ya? ¿Cuál fue el invitado? ¿Ya? ¿Cierto? Eso fue lo que vimos el jueves, estuvimos viendo allí, ¿ya? Y damos gracias al Señor por eso, ¿no? Por lo que estuvimos viendo. Y vimos cómo María, ¿cierto?, abrió los cielos con la fe que puso en Jesús, ¿ya? Porque ella dijo, recuerde que la fe es la convicción de lo que no. Claro, ella todavía no veía los cántaros ni las vasijas llenas de vino, pero ella le declaró a los sirvientes de la boda, Señor, hagan todo lo que Él les diga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos quieren tener milagros? Mire, ¿cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos quieren tener milagros? ¿Sí? ¿Sabe lo que hay que hacer? Lo que hizo María, lo que le dijo a la otra persona. ¿Qué le dijo a la otra? A los sirvientes. Hagan todo lo que Él... ¿Qué es lo que hay que hacer? Todo lo que Jesús nos diga. Denle un buen aplauso en el Señor. Eso es lo que eso es lo que tengo que hacer. Todo lo que Jesús me diga, eso es lo que tengo que hacer. ¿Me dice amén? Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, ese es entonces para ir viviendo vidas sobrenaturales, porque usted de repente se encuentra con alguien y le cuenta un milagro
Y puede ser que usted nunca ha tenido un milagro y usted dice, ¿cómo me gustaría vivir algo así? Bueno, ya tiene la clave. Es vivir, ¿cierto? Creer, ¿cierto? Lo que Dios te diga, eso tú lo puedes vivir, ¿ya? Y tú lo puedes hacer. Hay que ser, porque la otra área de los milagros y de lo sobrenatural son la obediencia. Sin obediencia no hay milagro. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay forma de llegar a las cosas que Dios mismo nos tiene establecido. ¿Me dice amén? Entonces, de esa forma yo quiero que usted lo vaya creyendo. Entonces, vamos a seguir viendo cómo las señales motivan a las personas, ¿cierto?, a dar glorias a Dios. Como milagro. Entonces, por eso es muy importante los testimonios. ¿Me dice amén? Es muy importante los testimonios para que otros, por eso, ve y cuenta. ¿Qué? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está la economía en tu casa? Ve, ¿qué dice la Escritura? Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Me entiendes? El testimonio de alguien no puede decir es que yo. No. Ese no es un testimonio. ¿Me entiendes? Eso es una autorreferencia de él nomás. No, un testimonio en Dios es Cristo lo hizo, Cristo lo hizo, Cristo lo hizo y Cristo lo hizo y la gloria es para Cristo. ¿Me dice amén? Entonces hay que mirar de eso. Yo era así, pero el Señor, entonces el Señor queda. Me cambió Cristo, el Señor me sanó, Jesús hizo este milagro, ¿cierto? Sanó a mi hijo, es cualquiera con Cristo, el Señor. ¿Me dice amén? Entonces, de esa forma, entonces vamos a ver que las señales motivan a las personas, ¿ya?, a dar glorias a Dios, ¿ya?, a darle honra a Dios, a glorificar su nombre, a entregar todo lo que es para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este versículo, ya encerrando, ¿cierto?, el contexto de Mateo capítulo 9, verso 8, ¿lo tiene allí usted? ¿Sí? Ya. Entonces, lo vamos a leer de inmediato porque vamos a leer también otros versículos, ¿ya? ¿Qué dice? ¿No? Dice, y la gente al verlo, ¿cierto?, se maravilló, la gente, el público que estaba viendo este acto, ¿cierto?, de perdón de pecado y sanidad del cuerpo, ¿ya? ¿Cierto? La gente al verlo se maravilló y dice, y glorificó, ¿a quién? A Dios, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, el que le da gloria a Cristo, el que glorifica al Señor, este Cristo glorifica al Padre. ¿Me entiende? Entonces, está la forma, está la manera correcta de glorificar a Dios, que ha dado tal autoridad, potestad, ¿cierto?, determinación, intervención, que esta palabra tiene una amplia gama de definiciones, esta palabra de potestad, a los hombres, ¿ya? ¿Cierto? Cómo la gente vio a Jesús como un hombre, pero con autoridad. Y qué cosa, ¿no? Y qué autoridad le dio Dios a este hombre que hacía esto en virtud de la sanidad de otro, ¿ya? Entonces, es importante ver cómo ocurre el milagro. Ahora, note por favor la particularidad o la forma en que la gente empezó a mirar, ¿ya? ¿Cierto? Que empezó a mirar el poder que había en Jesús, que se declara entonces y que se realiza en esta sanidad, ¿ya? Dice así, entonces entrando, verso 1, en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, ¿cierto? Y sucedió que le trajeron un paralítico, ya, nada fácil, ¿cierto? Tendido sobre una cama, ¿ya? Y al ver Jesús, ¿cierto? Y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ¿ya? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Diga, mi fe hace que Jesús perdone pecado. Oh, ¿lo cree o no lo cree? Lo leyó conmigo, ¿no? Que la fe de ellos no trajo la sanidad. Lo primero que trajo fue el perdón de pecado, la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿cuántos tienen fe en esta hora? ¿Se recuerda usted lo que más dijo la pastora? Que hay que predicar, que hay que anunciar. Que la fe tuya atrae a otro a que sea salvo, a que venga Cristo, a que le crea. Usted dice, mira, vamos a la iglesia, el Señor te va a ayudar, Dios te puede sacar de este problema. Y eso es verdad. Usted no le está engañando a la persona ni le está contando un cuento. Pero lo primero que hace Cristo en esa persona es salvar su alma.
Porque tiene que venir un cambio espiritual, un cambio del espíritu. La gente necesita cambiar su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente está con su espíritu humano y todo lo que ve es humano. Todos sus problemas son humanos. No ven nada que no sea humano. Come todo es humano. Tanto los problemas, las dificultades, todo el sinsabor de la vida, la amargura, la tristeza, las enfermedades, las depresiones, los problemas matrimoniales, ¿cierto? La realidad que no es muy buena entre los padres y los hijos. Bueno, todo eso es humano. Eso ocurre aquí, no ocurre en el cielo. Por lo tanto, entonces el Señor lo que trata de hacer, que mejor dicho, lo que hace Jesús dijo, es que tengo que cambiar a esta persona para que entienda lo que yo voy a hacer. El paralítico, ¿cierto? No me cabe duda que fue uno de los seguidores de Jesús. Luego, entre las multitudes, ya podía caminar, ¿sí o no? Claro, pero tuvo que cambiar primero su interior para cambiar su exterior. ¿Me entiende? Claro, el cambio realmente se hace dentro, para que luego entonces podamos expresarle a la gente, oye, ¿por qué tú andas tan feliz? Como que no tuviéramos problemas, ¿no? No, si tenemos problemas. Tenemos dificultades o preocupaciones, pongámoslo en ese punto. ¿Tenemos preocupación? ¿Tiene preocupación usted? Claro, yo creo que todos tenemos alguna preocupación, sea cualquiera la situación. Pero el cambio es interno, por eso la fe no se ve. ¿Cuándo se ve? Cuando se realiza el milagro. El milagro. ¿Ya? Mi fe fue hecha realidad cuando ocurrió lo que creí que iba a ocurrir. Oh, ¿cuánto dicen amén? Entonces dice, ¿la fe de quién? De ellos. Diga, la fe de ellos. Dile a uno que está tuyo, tu fe. Diga, tu fe. Tu fe puede salvar a alguien. Sí, porque si cuando tú le hablas a alguien, ese alguien puede cambiar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú le crees a Dios, tú crees en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tu fe, la fe de ellos. Esta es una situación muy particular, por cierto. ¿Ya? ¿Entiendes? Que le crean a Dios a través de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ya? Sigo leyendo entonces. ¿Ya? Lo primero que le dice, ten ánimo. Seguramente la forma o el rostro, el espíritu de este hombre. ¿Ya? Recuerde que ten ánimo, la palabra ánimo viene de ánima. Ánima significa espíritu. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ten ánimo, tu espíritu. ¿Qué vio Jesús en el paralítico? Su espíritu. Su espíritu. Nada más. ¿Ya? Así que eso es lo que ve Dios en ti. ¿Qué ve Dios en ti? ¿Que llegaste en algún auto? ¿O que viniste a pie? No. ¿Qué ve Dios en mí? Ve Dios mi espíritu. Mi espíritu. ¿Me entiende? Y eso es algo que usted tiene que hacer. No, Dios te está mirando. Por eso dice que no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro espíritu. Uf. Y eso es maravilloso porque Dios es espíritu. Entonces se comunica, sabe cómo hacerlo y sabe nuestro interior. Entonces él dice, hijo, ¿ya? En una posición de autoridad, hijo, de alguien mayor, de alguien superior, hijo, ¿ya? Entonces él dice, toma ánimo, hijo, como el creador, porque Jesús es Dios. Y él toma esa posición y le dice, hijo, ¿ya? Tus pecados, no hay otra cosa, tus pecados te son perdonados. Aquí hay otra cosa extraordinaria y maravillosa que a veces no vemos en los milagros, que no entendemos por qué Cristo lo hace. Que Cristo nunca creó o crió o hizo nacer a este hombre de la manera como nació. ¿Ya? Jesús reconoce que hay una situación que lleva al hombre a estar postrado, a vivir de esta manera. Dios conoce cómo llega una persona a drogarse. Dios conoce, ¿cierto? Porque Dios no lo hizo drogadicto, ni alcohólico, ni esto, ni esto otro. ¿Me dice amén? No. ¿Qué es lo que lleva al hombre a vivir lo que está viviendo en este caso paralítico o en el caso de cualquier situación contraria a la voluntad de Dios? Es el pecado. El pecado es la consecuencia, hermano. El pecado trajo enfermedad. El pecado trajo limitación. El pecado trajo la muerte.
Por eso Cristo vino a darnos vida. Claro, una vida eterna. ¿Usted cuántos tienen la vida eterna? ¿Ve? Pero el pecado trajo la muerte. Por lo tanto, entonces, lo único que puede hoy día hacer la muerte es afectar mi cuerpo, pero mi espíritu no. Mi espíritu es eterno. ¿Me dice amén? Entonces, el pecado, y eso es causa. ¿Me entiendes? Esa es la causante de muchas enfermedades, de mucha gente que está sin Cristo. Por eso Cristo tiene que cambiar lo que tiene que cambiar, valga esa redundancia. El efecto es, ¿cierto?, de su espíritu, el cambio de su alma, el cambio de lo que está dentro de él, para que él o ella entienda la grandeza de Dios, el poder de Dios, y pueda seguirle. No porque le sanó, sino porque cambió su espíritu. Y él o ella dirá: no puedo dejar de vivir sin Dios. No puedo dejar de vivir sin Cristo. Cristo me ha hecho todo el bien que necesitaba. Ay, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué pasaría con la mujer, cierto, del flujo de sangre? ¿Me entiendes? ¿Qué pasaría con el centurión? Todos esos hombres, yo me imagino que siempre estuvieron por allí. Siempre estuvieron mirando lo que Jesús hacía. Siempre lo siguieron. Es muy posible. E incluso puedo, cierto, decir lo siguiente, que a lo mejor muchos de ellos también estuvieron presentes cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque eran seguidores. Eran seguidores. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué no? Si era gente que entendió lo que Cristo hizo en sus corazones. ¿Me dice amén? Entonces, seguimos. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, ¿ve? Dentro de sí. Si eso es lo mejor. O sea, tú puedes estar diciendo hoy día cosas, ¿cierto? A veces estamos hablando con nosotros mismos a través de lo que se está predicando, ¿ya? ¿Cierto? Y tú dices, bueno, nadie me está escuchando. No, estás equivocado. Hay uno que te está escuchando. ¡Oh, Dios! Hay uno que te está escuchando. Cuando tú criticas lo que el predicador o lo que aquel que está haciendo aquí, dice, claro, el Señor ya te está escuchando. Entonces dice, si hay algo bueno, Susana, en esto pensad. Tu mente tiene que estar, gracias. Por eso la expectativa, sí, Señor, amén, claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces por eso a veces se demoran un poquito los amenes, porque hay mucha gente que está, ¿cierto?, pensando, no sé, ya voy a llegar a la casa, prender el carboncito, hacer el asado. Bueno, ¿está o no está? ¿Me entiendes? ¿Cierto? Y eso tiene que ser un cambio genuino. Oh. Diga, el Señor me está escuchando. Aunque no hable. Oh. ¿Cierto? Claro, y eso es importante. Bueno, aquí le está ocurriendo ¿a quiénes? A los religiosos. Es otra cosa. ¿Ya? Mucha gente que es religiosa. Los escribas son religiosos y está dentro de ellos. ¿Ya? ¿Cuál es la crítica? Este blasfema, este dice algo que no es correcto. Dijo dos cosas incorrectas. ¿Ya? Dijo, hijo, y tus pecados te son perdonados. Hijos como el Creador. Él no era el papá. Jesús no era el padre de ese hombre. ¿Ya? ¿Cierto? Y luego dijo, tus pecados. Eso fue, yo creo que fue peor que lo primero. Lo primero lo pasaron. Pero lo peor fue para ellos, es decirle, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Ya? Y al examinar la Escritura, al ver esto, hermano, hasta nosotros somos un poco, nos encontramos a veces contradiciendo qué es mayor, qué es mejor, qué es más grande. ¿Ya? Lo voy a entender luego, lo que estoy diciendo ahora. ¿Ya? Este que dice blasfema, está diciendo una mentira, está diciendo algo que no es correcto, algo que no es adecuado. Este se cree Dios. ¿Ya? Más o menos así. Verso 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, por eso me encanta eso. No pienses mal. ¿Ya? ¿Cierto? No pienses mal. Si aunque no lo digas, Señor, llévatelo o te lo mando. Ya el Señor ya lo sabe.
Cuando nos enojamos entre nosotros mismos. Ay, Dios. Hermano, ¿usted cree que termina el culto y usted así somos? Discúlpeme que le voy a tener que decir esa realidad. Así somos. Termina el culto y como que Dios no sé a dónde quedó. Entonces, lo que piensa el hijo del padre, la hija o el hijo, o quien sea, o que piense, ya voy a sacarlo en general, lo que piensa uno del otro, uno cree que nadie lo sabe. Y que porque yo tengo mi propia justicia, cree que es justo, que es correcto. No es así. Diga, no es así. Por eso muchas veces cuestan los milagros. Oh, Dios, cuesta que Dios, claro, porque debe haber, ¿cierto?, unanimidad en el espíritu. No que estemos juntos siempre, no, unánimes en el espíritu. Para que la gracia, ¿cierto?, el cielo descienda sobre un lugar y sea una realidad. Sea una realidad. Se haga el efecto necesario. ¿Ya? Ocurra lo que tiene que ocurrir. ¿Ya? ¿Cierto? Nosotros debiéramos tener milagros permanentemente. Y milagros poderosos de todo tipo. ¿Cuántos dicen amén? En toda área. ¿Ya? ¿Cierto? Y que el Señor no necesariamente tengamos que imponer nuestras manos, que aunque el Señor nos dice, impondrá las manos a los enfermos y otros sanarán, eso es cierto. Pero cuando hay gloria, cuando Él se glorifica, no es necesario. ¿Le puso la mano a este hombre? ¿Lo tocó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Le habló. Nada más. Nada más. Así que yo le puedo decir, Señor, di la palabra y sé que los corazones son cambiados, transformados. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, y conociendo entonces Jesús los pensamientos de ellos, dijo. ¿Ya? Entonces, el Señor tiene que descubrirnos a nosotros mismos. Muchas veces Dios te habla y a ti cómo te molesta. ¿A cuánto le ha molestado cuando Dios le ha dicho algo o lo ha corregido Dios? ¿Le ha molestado? ¿Ya? Y lo peor es que no te lo dice Dios, sino que te lo dice alguien que Dios usa. Si eso es lo más interesante en Dios. ¿Me entiendes? Y eso es lo que te molesta. ¿Y este que se cree? Nos incomoda. Dígame, ¿cierto? Claro, nos incomoda. Pero bendito sea Dios. Que muchas veces esa incomodidad te hace reflexionar, te hace pensar correctamente si es verdad lo que me dijo. No me gustó, me dolió. Mire, a mí, si algo le puedo dar como testimonio vivo, sí. ¿Ya? Cuando me corrigen, ay, ¿a quién le gusta? Más encima un viejo de 60 años que lo estén corrigiendo, hermano. A ninguno le va. ¿Ya? Es como que alguien venga en una construcción, ¿cierto? Hay un carpintero que se la sabe toda y viene otro y le dice, ¿y por qué no lo hacía así? ¿Cómo se siente el carpintero? Y ha aparecido de la nada, pero lo que le dijo tenía razón. Ay. Bueno, así es Jesús, diga, así es Jesús. Claro, Jesús hace ver lo que nosotros no vemos y nos hace entender las cosas que no entendemos. ¿Ya? ¿Por qué pensáis? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué pensamos que no podemos? ¿Por qué pensamos que no podemos hacerlo? ¿Por qué no piensa? A lo mejor usted ha querido hacer algunas cosas y usted dice, no, es que, no sé, la haría así, así. ¿Y por qué no lo hace? El Señor conoce tus pensamientos, pero muchas veces tu fe, ¿cierto?, se traba allí, porque tú empiezas a pensar, a razonar. Esto es el problema de estos hombres. Ellos empezaron a pensar, a razonar, pero razonaron mal. Dice, ¿por qué pensáis mal? Porque uno puede pensar bien. Porque la Escritura dice, si hay algo bueno, en esto pensad. Pero estos pensaron mal. No piense mal. Uf. Diga, pastor, eso cuesta. Sí, eso cuesta. No pensar mal cuando el otro está actuando mal, cuesta. No pensar mal cuando el otro es injusto, cuesta. No pensar mal cuando el otro te rechaza, cuesta.
Que no pensar mal cuando el otro no quiere ayudarte cuesta. Ya te va a tocar a ti. Ya me vaya a venir a pedir ayuda. Y ahí vaya a ver. Hay algunos que están pobrecitos. Ay, ay, ay. Se da cuenta todos los pormenores que Jesús ve en un momento, o que nos hace ver, mejor dicho. Ya. Por eso he tratado en mi vida ponerme, ¿cierto?, esa meta. Nunca pensar mal. Mi hija me dice, ¿qué? Sí, ya sé, papá, tú nunca pensáis mal. Y eso me ayuda. No quiere decir que no tenga una reflexión correcta de un asunto malo. ¿Ya? Pero trato de pensar, ese es un ser que necesita. Y trato de pensar bien, ¿por qué lo hizo? ¿De qué manera? ¿Cuál fue? ¿Por qué de esa manera? Por eso, hermanos amados, el matrimonio es la más bella aventura. Porque es cíclico. Cambiamos. Somos diferentes. Los hijos creen que uno se va envejeciendo. No, estamos cambiando. Que cuando chicos le pegamos, ahora lo abrazamos. Cambiamos. Somos diferentes. El tiempo nos va, ya, y el comportamiento, la relación padre, hijo, esposo, esposa, va siendo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Entonces hay que pensar bien, diga, hay que pensar bien. A pesar de todo debo pensar bien. Claro. ¿Y sabe por qué por qué yo digo, Señor, ¿por qué tú quieres que pensemos bien? Porque te da fe. Porque cuando piensas tú que no puedes hacer las cosas, cuando tú dices, tú estás pensando mal. Dice, no puedo hacer. Eso es mal. Dios dice, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. ¿Ha escuchado, mejor dicho, ha leído algún texto bíblico en el pensamiento de Jesús que dijo, yo no puedo hacerlo? Porque Él siempre pensó que podía. ¿Por qué? Porque esta es la otra. Esta es la necesidad de todos nosotros. ¿Ya? Y eso es lo que yo le pedí al Señor. Señor, muéstrame esos 70 hermanos para este día. Yo quiero ver, Padre, que en el cielo están esos hermanos. Que están siendo tocados por ti. ¿Me entiendes? La comunión. Te acerca a Él y tú empiezas a hablar con el Padre. Igual que Jesús. Jesús, lo que el Padre mostró, lo que el Padre dijo, Él lo dice. Lo que el Padre hizo, Él lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es una forma maravillosa. ¿Ya? Es una forma gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran, cierto, hay algunos aquí que son comerciantes, cuántos quieren ver el negocio? ¿Cómo quiere ver el negocio? ¿Dónde quiere ver el negocio? Usted tiene que verlo ¿dónde? En la atmósfera sobrenatural. La atmósfera sobrenatural es el cielo. Es el lugar donde está Dios. Entonces tú tienes que proyectarte en esa fe. Señor, muéstrame cómo tú ves en mi negocio. O mejor dicho, el negocio que tú me diste. La forma, ¿me entiendes? Y el Señor a lo mejor te muestra un montón de raíces, cosas por el estilo. Y dice, no, el Señor te está mostrando, ¿cierto? Si te muestra raíces, dejo entenderlo así, ¿cierto? Te muestra raíces, dice Señor. Y después acá, un tronco, raíces. Bueno, tendría que ser así, ¿no? ¿Cierto? Las raíces, el tronco. Tú vas a traer provisión por varias partes. Porque este soy yo, el tronco, un lugar. ¿Te das cuenta? Y uno va entendiendo cómo Dios lo va haciendo. Yo vi un árbol nomás. Pero el árbol significa muchas cosas, hermano. Y si lo vio con fruto, con mayor razón. ¿Cuántos dicen amén? Claro, usted tiene que mirar, ver lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ver, a veces es literal, que la imagen es perfecta, es así. ¿Ya? Hay gente espiritualmente que dice, yo he visto a esta persona en otra parte, la vi. En otra parte la vi. No le sé el nombre, pero la vi. Claro, la vio en la oración. Cuando tú quieras ir a hablarle a alguien, esto es básico en el evangelismo. ¿A quién le gusta hacer evangelismo? Esto es básico, hermano. El evangelismo se basa en esto. ¿Ya? Yo tengo que hablar con Dios de la gente. Yo tengo que hablar con Dios de la gente. Señor, yo voy a ir allí. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son las personas? Es clave. ¿Ya? ¿Cierto? Saber cómo es donde yo voy a estar. ¿Cuántos dicen amén?
¿Sabe lo que primero que yo hice aquí? Fue, Señor, yo quiero saber qué gente hay aquí en Quilicura. ¿Me entiendes? Y empecé a averiguar qué gente. ¿Ya? Y luego de averiguar cómo era la gente, empecé a averiguar qué pensaban de los evangélicos. Creo que por eso he durado tanto. Una de las cosas que más, ¿cierto?, la gente no quería ver era ver a los evangélicos predicar en la calle. Y dije, ¿por qué? Y el Señor me había dicho, no salgas, yo te voy a traer la gente. ¿Por qué? Porque Dios conoce a la gente. ¿Lo entiende, no? ¿Lo entiende? Pero Dios está cambiando su orden ahora. Está cambiando y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú eres portador de las mejores noticias. No es el punto de predicación simplemente, no, todos, diga todos. Todos somos esos. O sea, es gente que va a traer a otro y va a bendecir a otro. ¿Me dice amén? Bueno, no piense mal. Ay, todavía voy a ir. No piense mal. ¿Dónde? En vuestro interior, en vuestros corazones, ¿no? En tu espíritu. No pienses mal. ¿Por qué? ¿Ya? Porque le pone, que siempre nos va a poner una disyuntiva al Señor. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Que yo diga, hermano, ¿cuántos hermanos hay aquí que me ayudan? O simplemente me quedo callado y digo, Señor, hazlo tú. ¿Qué es más fácil? Ese es el reto que siempre Dios le habla a un hombre de fe. Alguien que tiene fe, ¿qué es más fácil? ¿Vas a guardar silencio? ¿Te vas a quedar callado? ¿Qué es más fácil? ¿Ya? ¿Pasar desapercibido? No quiero que nadie me conozca. ¿Qué es más fácil? Y eso fue lo que le pasó aquí a esta gente. Dijo, mire, note por favor cómo el Señor pone un contrapunto aquí. Dice, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados o decirle, levanta y anda. Ahora diga, bendito Jesús. Diga, bendito. Que Él sabe el orden de las cosas. Dios sabe el orden de las cosas. Dios sabe el orden de las cosas. ¿Cuándo dicen amén? Pues el Señor te dice, siembra y vas a cosechar. Porque Dios sabe el orden de las cosas. ¿Cuándo dicen amén? El que da generoso. ¿Me entiende? ¿Lo va captando o no? ¿Qué fue lo primero que pasó con este hombre? Tus pecados te fueron perdonados. Luego recibió la sanidad. ¿Qué fue con la mujer serofenicia? Con todo, ¿me entiende? Con la hija cuando lo liberó. Cada cosa. Cada acto de sanidad que hizo el Señor primero fueron sus pecados. Porque había que cambiar al hombre, porque el hombre o la persona o la mujer, ¿cierto? Necesita el orden divino. El orden divino. ¿Cuántos dicen amén? Hay un orden, diga, hay un orden divino. Hay una regla de Dios, hay una regla establecida de Dios. ¿Me entiende? Que Dios muchas veces hay gente que impacta con un milagro de sanidad, pero lo que busca Él, porque sabe y lo conoce, que este hombre con algo impactante, digo hombre en el caso genérico, ¿cierto? Este hombre, ¿cierto? Con un fuerte impacto de esto dice, voy a creer en Dios. Porque conoce a la persona. Porque sabe que el orden, ¿cierto? El orden de Dios tiene que ser establecido como Él lo declaró. Primero el perdón de pecados para luego ser sanado. Por eso hay mucha gente que puede ser sanada en un momento, pero luego vuelve a tener la enfermedad. Porque no hizo el cambio espiritual. No hubo el cambio del espíritu. Oh, y cuando dicen amén, ¿me entiende? Entonces usted ha visto gente que dice, ¿y te duele? No me duele nada. No, si estoy bien. Ya listo, y sale para allá. Y después, como no vino, oye, ¿cómo estáis? No, estoy re mal, me volvió todos los dolores. ¿Lo ha visto, no? ¿Lo ha vivido? Claro que sí. Porque Cristo tiene un orden espiritual. Digo, un orden espiritual. Y en todas las cosas Dios tiene un orden espiritual. Y necesitamos, ¿cierto?, tener ese orden. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que hágalo en esa dirección. Entonces, ¿qué era más difícil, hermano? ¿Qué era más difícil? ¿Qué era más difícil? La pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Ya? Ninguna de las dos. Para Jesús, nada. Para Jesús, nada. El problema lo tenían ¿quiénes? Los que preguntaban, los que miraban, los que pensaban. Para ellos sí era difícil. ¿Ah? Y el orden entonces estableció que
¿cierto? Según la ley mosaica, ¿qué había que hacer? Que ninguno podía ser perdonado de pecado. ¿Por qué? Porque solamente Dios tenía esa autoridad. Por lo tanto, para ellos le complicó eso. Pero en el caso de la sanidad, no hay problema. Ellos tenían que presentarse a los sacerdotes para ver que estaban sanos. Y eso quedaba como declaración de que había sanidad. Punto, y se acabó. Entonces, ellos estaban complicados con eso. Pero para Cristo no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Para ti y para mí, son cerros, son montañas de dificultad. Pero para nuestro Dios, nada es imposible. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, entonces, tú tienes la capacidad de decir, Señor, yo sé, ¿ya? Pero es que yo soy re malo. No, tú vas donde la persona y dices, no, si no hay problema, no te preocupes, Dios lo va a hacer. Y tú tienes que tener firmeza de tu fe, convicción en ese sentido, ¿cierto? Y darle ánimo al otro porque tú le estás hablando al Espíritu. Y eso es lo otro que todo hijo de Dios tiene que conocer, que cuando habla con una persona no está hablando con la imagen, no está hablando con la estructura carnal, no está hablando, no está hablando con ese cerebro que tiene, no, está hablando con su espíritu. Porque tú eres espíritu. Cuando dicen amén, tus palabras tienen que ser dirigidas de esa manera, de esa forma, para que estas personas sean sensibilizadas. Sean sensibilizadas. ¿Ya? Y eso es maravilloso cuando dicen amén. ¿Ya? Y en eso entonces las cosas van a cambiar. Son diferentes, son distintas. ¿Me dice amén? Claro que sí. ¿Ya? Aquí había un joven el día domingo en la noche, ¿cierto? Cuando estaba hablando la pastora. Y la pastora me hizo acercarme a él y yo empecé a percibir todo lo que estaba pasando en su espíritu. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y entonces yo le digo, tú tienes que perdonar a tu padre. Wow, es como, igual que cuando uno aprieta 2 gajos de uva, así, y salieron las lágrimas. ¿Ya? Porque uno le habla a su espíritu, no le habla a la razón. Si le habla a la razón, en la razón está el odio, la maldad, el engaño, sí, no ha sido liberado de eso todavía. Pero el espíritu sí, dice que el espíritu está presto, está listo, él desea. El espíritu desea estar con el espíritu de todo. Dice que la escritura dice que Dios es espíritu de todos. Es el Padre, ahí está, es el Padre de los espíritus. Así dice la escritura. Es el Padre de los espíritus. Por lo tanto, entonces, y entonces esta gente no entendía nada. No entendía. ¿Entiendes? Hay gente que quedó maravillada porque vio la sanidad del hombre, vio, cierto, que se levantó y todo aquello, pero el Señor tenía cosas muy claras para poder hacerlo. Era el perdón de pecados, que ese hombre fue salvo. Ese hombre fue salvo, no solamente sano, ¿ya? Sino que salvo, ¿ya? Y entonces viene y él le declara a Jesús, y esto es maravilloso, ¿ya? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, ¿cierto?, en la tierra para perdonar pecado. ¿Ya? Entonces dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Ya? Que Jesús le hizo claro, lo primero que tengo que hacer es perdonar sus pecados. Porque el Dios del cielo me dio autoridad. Yo soy el Hijo del Hombre. Oh, ¿cuántos dicen amén? Que Jesús reconoce su divinidad. Le hace ver a los demás, aunque no había un reconocimiento de los demás con respecto a él, ¿ya? Pero él dice lo que él es. Identidad, diga identidad. Hermanos amados, y esto es lo más problemático para nosotros. Cuando queremos hablarle a otros del Evangelio, ¿cómo ha sido nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cómo ha sido? ¿Me entiendes? Entonces, si hemos sido así, medios tibios o de caminar diferente, diverso, que cuando estamos bien con el Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y después cuando no, compartimos con el mundo, pero digo compartir con el mundo en el sentido de hacer las cosas que ellos hacen. Entonces luego queremos y nos da como esas ganas de hablarle a alguien de Cristo porque uno ve que lo necesita. Claro, si tú estás apartado, no es que estés anulado de Dios. ¿Ya? Y entonces no logramos hacerlo. Entonces, por eso mismo la gente no puede. Hay identidad, hermano. Es súper importante la identidad. Hoy día es importante ser la identidad que tenemos.
Entonces, ¿me entiendes? Hay formas y maneras. Un tiempo antiguo, ¿cierto? Un par de décadas atrás, que si nosotros no andábamos con corbata o bien vestidos, no éramos hijos de Dios, punto, y se acabó. Y no había vuelta que darle. Esa era nuestra identidad. Y la respetábamos y nos sujetábamos y nos poníamos. ¿Me entiendes? Era verdad. Y fue bueno en su tiempo, porque a lo mejor, si Dios lo permitió, era porque era necesario. Me dice amén, pero hoy día, ¿cierto? En que la juventud necesita mirar a Dios de una forma, ¿cierto? No diversa, no diferente, sino de la forma correcta. Ver chicos que aman al Señor, no importa cómo anden vestidos. ¿Me entienden? Ver chicos que lloran en la presencia de Dios, que son tocados en la presencia. Y gente igual como ustedes, común y corriente. Nosotros, que nos vestimos como quisiéramos vestirnos y punto y se acabó. Pero que tenemos una ansia, un hambre de Dios, un deseo de Dios. Necesitamos mirar esto, hermano. Que identidad, que no importa cómo andes, no importa lo que vistas, no importa dónde vives ni lo que tienes. Lo importante es seguir siendo hijo o hija de Dios. ¿Me entiendes? Jesús lo reconoció y dijo, sepan ustedes, tienen que entender esto, que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados. Sepan mis amigos, sepan mis familiares, sépanlo todo, sepan aquellos que me rodean, ¿cierto? En el trabajo, sea yo el jefe o no jefe, sea simplemente el que barra, no importa, pero sepan todo, que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un hijo de Dios y no me arrepiento ni me da vergüenza. Entonces, claro, y usted le puede hablar a otro. Oye, si esto es muy hermoso, voy cuánto ya sería yo apostar. No, es interesante cómo en los trabajos, sin que a lo mejor tú hayas abierto la boca y te pongas a predicar ahí, que me entiendes, arrepentido y convertido. No, simplemente saben que tú eres hijo de Dios y la gente va y te conversa. Y se vacía. Y se vacía. Y tú dices, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Tu espíritu es un imán para los otros espíritus. ¿Me entiendes? Eso es. ¿Me entiendes? Y eso es maravilloso, ¿ya? Es glorioso. Solo chicos de la música, por favor. Ya voy terminando. Entonces levántate y vete y toma tu cama. El Señor sana. Diga, el Señor sana. El Señor perdona pecado y sana al enfermo. Oh, ¿y cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Y eso es maravilloso. Eso es glorioso. Saber esto. Por eso el Señor cuando habla en Santiago. Santiago. ¿Ya? Santiago. Ay, se me perdió. No, si estoy en Santiago, no me perdí. 5, cuando habla justamente de la oración de 16, ¿no? 16, 5, 16 dice... Bueno, voy a ver el 15, ¿no? Y la oración de fe dice, la oración de fe salvará al enfermo. La fe de ellos, diga, la fe de ellos. Diga, cuando yo voy a orar por otros con fe, el Señor puede hacer el milagro. Oh. Dice, la oración de fe, ¿cierto? ¿Qué dice? Salvará. ¿A quién? Al enfermo. Salvará ¿a quién? Al enfermo. Y el Señor le levantará, lo sanará. Y si hubiere cometido pecado, lo reitera, le serán perdonados. ¿Se da cuenta usted? Que es lo mismo que Mateo, donde estamos hablando. Lo primero que Dios hace, juntar gente, la oración de ellos. En este caso invita a los ancianos, un grupo de personas, o una persona. Ora con fe. Salva al enfermo. Lo salva primero, diga, lo salva primero. Entonces muchas veces, hay muchas enfermedades que son por causa del pecado. Del pecado. ¿Ya? ¿Me entiende? Excepto aquel tipo de enfermedades que son accidentales o crónicas o genéticas, ¿no? ¿Cierto? Algunas de ellas. Y eso por eso hay que discernir qué es lo que está pasando. Y el Señor le levantará, lo sana, ¿cierto? Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. ¿Ya? Ahora lo interesante es que Santiago dice, hey, cuidado, ninguno está libre de pecado. No, bueno. No porque ustedes estén orando con fe, no quiere decir que no tienen pecado. Porque dice la Escritura, verso 16, confesado dice. ¿Qué dice? Vuestras ofensas, unos a otros. Y orad unos por nosotros
¿Para qué? Para que seáis sanados. Una vez más. Pablo dice, bueno, algunos vienen enfermitos y oran por los enfermos, se sana. Perfecto. Tú hiciste lo que el Señor dijo, se salvó el alma, perfecto, se sanó el cuerpo. Pero ahora tú. Confiesa lo que te está pasando. Y también el Señor declara bendición para tu vida. ¿Me dice amén? Y se termina entonces con el texto que hemos basado, ¿no? Y entonces se levantó, dice, y se fue de esa casa, se fue a su casa. Y dice, y la gente, ¿no? Al ver, se maravilló y glorificó a Dios que había dado, ¿cierto?, la autoridad a los hombres. A los hombres. Ahora, eso es maravilloso de Dios. ¿A quién le da la autoridad? A los hombres. Tú tienes autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque tú puedes llevar a una persona a Cristo y decir, hey, ¿quieres ser salvo? Claro. El Señor está perdonando sus pecados. No eres tú, es el Señor. Pero nos dio autoridad. Nos dio autoridad, diga autoridad, para llevar a esa gente a Cristo. ¿Le parece bien? Y esto entonces, y termino, ¿cierto? Esto es una señal motivante, ¿ya?, que motiva a las personas a darle la gloria al Señor. ¿Ya? Por eso necesitamos ver milagros. Diga, necesito ver milagros. O sea, tú eres parte de esa motivación de llevar a otros. ¿Ya? Atrévete a orar por otro. Atrévete a orar por otro. Atrévete a hablarle a otro y verás un milagro. Usted sabe que el milagro más maravilloso es la resurrección. Y la gente está muerta en delitos y pecados. Y cuando tú le hablas, Cristo lo resucita, porque le perdona sus pecados. Estaba muerto, sus pecados son perdonados, resucita. Ese es el milagro más grande. ¿Quieres ver milagro? Ya tienes una forma de hacerlo. Y Dios también te puede usar en sanidades. En sanidades, milagros, señales, prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, quiero que usted se la crea. Quiero que se levante y diga, sí, Señor, tú me puedes usar. Esa es la expectativa. Esa debe ser una expectativa diaria, permanente, de que Dios nos puede usar grandemente. Y cuando haya de esto, de testimonio, diga, sí, el Señor hizo esto, el Señor hizo esto otro, Dios está haciendo esto, ¿cuántos dicen amén? ¿Me entienden? O Dios me está usando también, que son la forma como nos referimos muchas veces a las cosas de Dios. Así que, hermanos amados, hágalo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted dice, es que estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por otro que está enfermo? Eso es lo más lindo del Señor. No porque no te sanó, el Señor no puede sanar. Tú puedes orar por otro, y aunque estés así, tú puedes orar por otro. Y el otro se sana y dice, Señor, ¿y por qué no me sana a mí? Bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Dice amén o no dice amén? Claro que sí. Porque tú a lo mejor eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita de oración, un matrimonio de oración. Y Dios conoce tus oraciones. Dios sabe lo que tú eres. Dios me conoce, Dios sabe lo que somos. Ponte de pie, iglesia. Dale gracias al Señor. Vamos, anima tu corazón. Como bien dijo el Señor a este paralítico, ten ánimo. Tenga ánimo, hermano. ¿Ya? Tengamos ánimo. Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Dios, solo el Señor, lo hará. Y lo hará para su gloria. Lo hará para glorificar su nombre. Lo hará para que todo su nombre sea glorificado. En todas partes donde tú vayas, lleves la gracia del Señor. Lleves lo que el Señor quiere hacer contigo. Padre, gracias por tu palabra. Levanta tus brazos al cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y eres maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque motivas, Señor, a nosotros y a la gente que ve lo que tú haces, a darte gloria y alabanza. A decir qué bueno eres, Señor, al perdonar pecados y al sanar el cuerpo de enfermedad, Dios mío. Y tú hasta el día de hoy sigues siendo el mismo Jesús que estuvo frente a ese paralítico para perdonar pecado y sanar su cuerpo, para levantarlo, Dios, de los estados que están allí, Señor, en su alma, en su espíritu, como también en su cuerpo. Tú eres el que sana, Señor. Tú eres el que liberta al alma de pecado y sana su cuerpo, para que vea la gloria tuya, Señor, en cada uno de aquellos. Y te glorificamos.
te glorificamos. Dale glorias al Señor. Levanta tu voz al cielo. Dale glorias a Cristo. Dile gracias, Señor. Dale gracias. Si hay alguno aquí que quiera tener expectativas que Dios lo use, diga, úsame, Señor. Yo quiero ser usado por ti, Dios. Aleluya. Oh Dios, cuando me confronte a una necesidad, Señor, espiritual, sé que también habrá una necesidad física. Padre, en el nombre de Jesús, úsame, Señor, para llevar mucha gente a tu camino, al perdón de tus pecados y la sanidad de sus cuerpos, Dios. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Oh, qué bella oportunidad, Señor, en ese hogar que tú visitaste. Señor, en esa casa en cual, Señor, tú estabas predicando. Oh Dios, eras un visitante deseado, anhelado. Padre, y ocurrió, Dios mío, ocurrió. Qué cosa más maravillosa. Por eso la gente salió de ese lugar hablando de ti. ¿Lo viste? Solamente habló. Solamente dijo esto y seguramente siguieron repitiendo tus palabras, Jesús. ¿Viste cómo le dijo, tus pecados te son perdonados? La gente siguió glorificando a Dios, siguió viendo a Dios. Eso es lo que pasa con un testimonio de esta magnitud. Por eso cuando uno se salva de una familia, ese salvo llevará el evangelio a mucha gente, porque seguirá hablando de lo que Dios hizo con él. Él dirá lo que Dios hizo con él. Le dirá a la gente, aunque incrédulamente le miren, no te preocupes. Haz lo que tienes que hacer. Di lo que tienes que decir. Obedezcamos al Señor y veremos la gloria de Él manifestada sobre nuestras vidas. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria a ti, Jesús. Padre, gracias. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Y te entregamos en esta mañana la gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Dale gracias a Él y alaba su nombre. A lo mejor tiene necesidad en tu hogar, en tu casa. Oh, créele al Señor. Dios es el Dios de milagros, Dios de perdón de pecados y de milagros, señales. Y eso antes de glorificar. Lo que la gente te conoce, te verá cuando el Señor sea glorificado en tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cruzas conmigo el fuego. Oh, sí, Señor, así es. Sanas mi enfermedad. Oh, Dios, sí, mi Cristo. Confío en ti. Ten ánimo, hermano, vamos. Igual que el paralítico, tengamos ánimo. Nuestro espíritu se ha tocado. Gracias, Jesús. Aleluya. Creo en ti, Dios que sana. Sí, Señor. Tú sacias mi ser. Aleluya, Jesús. Gloria a tu nombre, Solo Jesús. en ti Espíritu Santo de estoy Dios. completo. Oh, Jesús. Creo que eres todo para mí. Oh, sí, Dios. Cristo, te anhelo a ti. Sostienes mis momentos, calmas mi tempestad, cruzas conmigo el fuego y sanas mi enfermedad. Confío en ti, confío en ti, confío en ti. Creo en ti, Dios que sana.
poderoso Dios. tuyo se manifiesta. Nada es imposible para ti. Tú me sostienes, Señor. Nada es imposible para ti. Tú eres poderoso, Dios. Dígalo, nada. Tú me sostienes, Señor. Nada, nada es imposible para ti. Eres poderoso, Dios. Nada es imposible para ti. Tú me sostienes, Señor. Creo en ti. Creo que tú sacias mi sed. Solo en ti. Solo en ti estoy completo. Sí, Señor. Creo que eres todo para mí. Cristo, te anhelo. Yo creo en ti, Dios que sana. Creo que tú sacias mi sed. Solo en ti, Señor, estoy completo. Y creo que eres todo para mí. Cristo, te anhelo a ti. Eres todo para mí. Cristo, te anhelo a ti. Eres todo para mí. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos toda gloria, Señor. Toda alabanzas a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor infinito, tu gran misericordia. Estimula a tu pueblo, Dios. Señor, este es el tiempo de tu iglesia. El tiempo de los redimidos. El tiempo, Señor, en que tú quieres usarnos en todas las áreas de la vida. Padre, ayúdanos a llevar tu palabra, pero también, Señor, a ser usado en lo sobrenatural. Padre, bendigo a tu iglesia de regreso a casa. Vaya con ánimo, vaya con ten ánimo, un espíritu adecuado, un espíritu correcto en este tiempo, porque veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria, Jesús. Veremos tu gloria, Jesús. Gracias, Dios. A ti la gloria, a ti la alabanza, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias. Creo en ti, Señor. Usted lo cree. Camine creyendo. Camine creyendo. Camine creyendo. Gracias. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano o a tu hermana. Eso es. Ve a casa hoy.